Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy continuaremos nuestro recorrido por las salitreras de Taltal. Nos acercaremos a la ex estación ferrocarril de Refresco y revisaremos la historia de la red ferroviaria de Taltal. Además de las oficinas salitreras, es la obra de ingeniería más impactante de todo el cantón Taltal. Bien, aquí primera vez un buen ferrocarril, un buen terraplén, ¿no? Se nota eso aquí, pero vamos a ver mucho más, ¿no? Atrás mío, ¿no? Ahí, ¿no? Y claro, en todo lado desvíos y terraplenes y vamos, claro, ahí estamos ya llegando a la Refresco, ¿no? La estación Refresco, una de las más grandes, ¿no? Y eso sí, y es casi increíble para ver eso de arriba, donde hay ferrocarriles en todo lado, ¿no? Y ahí se nota muy bien también cómo van las rampas ahí, ¿no? Y los desvíos, ¿no? Es realmente una obra maestra. Pero claro, siempre indicando, no había otra, ¿no? 1890, 1900, ¿no? Autos o motores no eran, ¿no? Entonces la única forma de transporte masivo era el ferrocarril y ahí es de la línea principal capaz, pero después vemos más. Bien, aquí ya estamos llegando a la estación Refresco, una de las estaciones más grandes aquí, donde se bifurcó la línea Canchas por Santa Luisa a Taltal y por Agua Verde a Taltal, ¿no? Eso sí, realmente una intersección ferrocarril und una estación de cambio al fondo. Grandote, después veamos, ¿no? Y todavía se ve algo, no tanto, pero se ve algo. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Ahora estoy en la estación Refresco, aquí Cantón Taltal, Cantón Salitrero Taltal, en 1880 metros creo más o menos. Y claro, esta estación era la estación principal dentro del Cantón Taltal, junto con la Catalina, ¿no? No se ve mucho ahora, pero se puede imaginarse de qué se trata aquí, ¿no? De qué se trata de esta estación donde realmente las líneas se intersectaron, se bifurcaron. Aquí habían dos líneas principales al Taltal, ¿no? Es realmente impresionante este red ferroviario aquí en Cantón Taltal, realmente impresionante, ¿no? Hay algunos edificios todavía, ¿no? Pero poco, digamos, pero se nota la magnitud. Vamos a ver eso, ¿no? Los andenes, las líneas, ¿no? El primero, ¿no? Aquí, por ejemplo, todavía se nota eso. Bueno, ojalá se escucha, hay un viento acá, ¿no? La línea férrea, probablemente la última, ¿no? Como se ve muy bien aquí, la línea recta, todavía los durmientes aquí, los huellas de durmientes. Y aquí un andén, ¿no? Un andén, una plataforma, ¿no? Probablemente el último o la más moderno, digamos, de las instalaciones acá, ¿no? Eso sí, y bien reconocible, ¿no? Después vamos a ver también edificaciones ahí, ¿no? Y hasta eso yo llama atención aquí en varios sectores. Aquí siempre hay asfalto, la presencia de asfalto.
hicieron en los años 50 seguramente. Última plantación. Y ahí bien bonito el caliche con clastos, como muchas veces se describe, ¿no? Acá, muy bonito. ¿No? Y algo seguramente de agua tenían acá, ¿no? Y claro, aquí la línea, el terraplén de la línea, dos líneas paralelas aquí, ¿no? Y ahí se ve otra línea que se juntó, un poco como una línea de bypass de la estación, otro trayecto, otra línea acá, ¿no? Eso sí llama atención, ¿no? Y todo sector industrial, no sé, no voy a decir contaminado, pero no está natural, digamos, ¿no? Claro, un sitio histórico aquí, las botellas todavía de color, ¿no? Y ahí esta línea que se ve muy bien en el mapa, ¿no? La línea muy bien que está como bypaseando la estación un poco, ¿no? Era realmente un sector complejo. Mira, está una fosa. Acá tenían aquí una cierta mantención de los trenes, de los carros, ¿no? Y ahí, ¿no? Y ahí el sitio, el patio gigantesco, ¿no? Del refresco. La estación Refresco era una de las estaciones centrales del sistema de los ferrocarriles de las salitreras del cantón Tal Tal. Desde Refresco empalmaron las líneas a varias oficinas salitreras. Refresco se ubica alrededor de 20 kilómetros en distancia a Agua Verde y en 1855 metros de altitud sobre el nivel de mar. La distancia al Tal Tal por línea férrea es de 81 kilómetros y era el primer tramo construido en 1882. Refresco era uno de los puntos cardinales de la red ferroviaria de Tal Tal. Hasta la actualidad se puede reconocer la parte de la estación y un amplio sector de bodegas y patios. En las estadísticas, las cifras demográficas indican que en el año 1907 vivieron 297 habitantes en el sector. 1940 cuentan 1872 personas y 1952 solamente 16. La superficie intervenida es de 650 metros por 350 metros. Además, se puede detectar un gran área como planicie, supuestamente las bases de un campamento. Además, se ubica en 500 metros de distancia hacia el sur el cementerio de la oficina Flor de Chile y de la estación Refresco. En 550 metros hacia el este se notan los restos del gran acueducto a JJ Pérez y Pedro Montt. El recinto de la estación se caracteriza por la presencia de varios andenes y 7 vías paralelos dentro de la estación. Además, una vía que pasa paralelamente fuera de la estación. La estación y sus vías marcan una longitud de 300 metros. Llamativo es la salida noreste de la estación, donde se puede observar un terraplén de la línea férrea de doble vía. Ahí el anden de la estación tal cual y par de edificios. Botellas
antiguos. Lamentablemente esos son restos que gente que capaz recolectaron. Vamos a ver ahí, ¿no? Y después lo vendieron en la Feria Pulga un tiempo, ¿no? Casi por nada. No sabiendo capaz qué daño están haciendo ahí, ¿no? England, Alfred Mikin, Inglaterra, Plato de Inglaterra. Vamos a ver este edificio ahí, una bodega. Ahí se ve bien la calle todavía que condució a este edificio. Ahí algo dice. No se puede leer. Capaz hasta algo para comprar, como era un sector importante. Lo mismo acá. Tampoco la idea para ponerse ahí. Una bodega, algo así, ¿no? El objetivo de la red ferroviaria de Tal Tal era garantizar una conexión eficiente con las salitreras y el puerto de Tal Tal. Es realmente impactante observar la red ferroviaria aquí en el desierto. Además, hay que destacar la calidad de la obra. Los terraplenes y trayectos en general destacan por su alto nivel técnico ingenieril. En el año 1881, la Tal Tal Railway Company inició las obras. La inauguración del primer tramo entre Tal Tal y Refresco celebraron en el año 1882. La trocha era 1067 milímetros. Era inicialmente una trocha típica de sangre, pero su uso no es tan extraño. Varios países cuentan o contaron con esa trocha, por ejemplo Noruega, Sudáfrica, Australia, entre muchos más. Los indicadores técnicos de la construcción definieron un radio mínimo de curva de 130 metros y un gradiente máximo de 4,8%. Pero ya en el año 1889 la línea continuó hasta Cachinal, ubicado en 149 kilómetros de distancia y en 2.695 metros de altitud sobre el nivel del mar. En los años entre 1889 hasta 1909 contaron un promedio de 45.662 pasajeros por año. Pero hay que indicar que el objetivo del ferrocarril era el transporte de salitre y carga en general, especialmente el abastecimiento de las salitreras con carbón o petróleo y el transporte de maquinarias a las faenas. Ya en 1901, la red Tal Tal tenía una extensión de 233 kilómetros, conectando casi todas las oficinas del cantón, llegando a Placia.
Hasta el año 1913 se construirán varios ramales más a las oficinas Miraflores, Alemania y Chile, por ejemplo. Así, la red ferrocarril de Taltal en 1913 tenía su máxima extensión, que en total alcanzó 350 kilómetros. Tenían 37 locomotoras, 18 coches y 972 carros de carga. En el mismo año 1913 se transportaron casi 500.000 toneladas de productos. De eso, 321.000 toneladas eran salitre. La cantidad en pasajeros se cifra para 1913 casi a 90.000 personas. Este ferrocarril llega a mayores alturas sobre el nivel de mar que las otras líneas del país en este momento. En Blanca Estela, a 134 kilómetros de Taltal, alcanza una altura de 2.809 metros. En 1915, el sistema Taltal se conecta con el ferrocarril longitudinal en la estación Catalina. Ahora era posible viajar de Santiago a Taltal en tren. En 1937 operaron 40 locomotoras, de eso 10 locomotoras dobles, 23 sencillas y 7 pequeñas para maniobras operativas. Además, 18 coches para pasajeros. La empresa contó con un total de 390 empleados. Durante la década de los años 50, muchos ramales se quedaron abandonados. Se nota una fuerte decadencia en el transporte de productos y pasajeros. Ya en el año 1962, las cartas solamente muestran un trayecto: Taltal a Catalina. La crisis de salitre ya amenaza la existencia de ese ferrocarril tan emblemático. La pavimentación de la carretera panamericana, la masificación del transporte de pasajeros en buses interurbanos y el cierre de las últimas salitreras en 1973 anticiparon el futuro de la red ferroviaria de Taltal. Finalmente, en el año 1979 llegó el cierre total y posteriormente su desmantelamiento completo. Bueno, por lo menos una casa aquí bien reconocible, bien en pie. Almacén, bodega. Vamos a ver ese recinto acá, y claro, bonito como se ve las calles todavía. Y claro, la cantidad también, aquí voy a bajar un poquito de los escombros. La cantidad de escombros aquí en el suelo es impresionante. Impresionante. Cerámicas, como ya vimos, de Inglaterra. Todo. 1940 eran casi 1800 acá. Podría ser que contaron todo junto nomás en el distrito, ¿no? También se llama atención la forma de la arquitectura acá, ¿no? La forma de los edificios, bien especial, no normal. Ahí están los últimos restos. Y este edificio que estamos viendo acá nos dicen que estamos viendo los últimos 10% nomás capaz, porque esta magnitud pocas veces ha visto. Eso sí es impresionante. Ahí está el estanque con una planta ahí, los bases todavía
visibles. Y hay algunas bodegas. Todo en refresco. Claro, hasta el estanque de agua todavía reconocible por este árbol, por esta vegetación que estaba ahí. Y ahí está base de estanque. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí vamos a terminar. En la próxima semana continuaremos con la oficina Flor de Chile. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl. Hasta la próxima semana.